Bendecidos con toda bendición. Saludamos hoy a los predestinados, escogidos, elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. La preciosa y amada Iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre, por amor. Hoy quiero compartirles algo que de seguro va a disipar muchas inquietudes y temores en la vida de muchas personas. Antes que entremos en el tema que quiero comentarles en el día de hoy, demos por sentado bíblicamente en nuestro corazón y en nuestra mente que la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2, del verso 7 al 9, que nosotros fuimos salvos por gracia y que no dependió de nosotros, que no dependió de usted ser salvo, ni de sus obras, ni de sus actitudes, ni de sus decisiones, que fue un acto soberano de Dios salvarte. Porque muchos piensan que la salvación la tienen porque ellos decidieron aceptar a Jesucristo, porque ellos decidieron arrepentirse, porque ellos decidieron ir a una iglesia o porque pertenecen a una religión. No, la Biblia decreta, y es algo que tenemos que dejar por sentado en nuestra mente, fuimos salvos por gracia, un don de Dios que no dependió de nosotros, no lo logramos, no lo alcanzamos, no lo buscamos, no lo pedimos. Él nos lo dio por gracia. En el libro de Tito, el capítulo 3, versos 4 al 5, Dios decretó, consolidó y selló esa salvación en la cruz del Calvario. Quiere decir que usted no fue salvo ni ayer ni hace 20 años. Usted fue salvo cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y manifestó su amor por los hombres. Ahí fue cuando Él nos consolidó y decretó en salvación. Esto es un acto de fe, pero es un acto soberano de Dios, porque no habíamos nacido y ya Él nos había salvado, redimido. Este es el acto soberano de Dios y esta es la fe a la cual nosotros tenemos que llegar. Así que nosotros nacimos ya siendo salvos. No nacimos perdidos ni separados de Dios, sino salvos para siempre. Que hayamos nacido en una familia que desconocía esto y crecimos en un ambiente desconociendo esta verdad, eso es otra cosa, porque ese desconocimiento nos llevó a vivir en engaño y hasta caer en religiones. Pero hoy yo quiero que usted sepa que va a salir del engaño y del error, porque usted va a creer lo que Dios dice en su palabra. Y ella dice, Tito capítulo 3, versos 4 al 5, que usted fue salvo cuando Él murió en la cruz y todavía tú no habías nacido. Por lo tanto, naciste envuelto en ese decreto, salvo para siempre. Esto conlleva a otro decreto de Dios que tenemos también que saberlo, como dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oye bien, en la cruz se consolidó tu salvación, pero porque había sido escogido antes de la fundación del mundo. Lo que indica que tú eres un ser precedente, eres un ser espiritual, eres un ser angelical. Y Dios te escogió en el cielo antes de la fundación del mundo para hacer lo que tú eres hoy, un hijo de Dios que puede disfrutar la gracia de Dios. Cuando Dios te escogió, no había creado el mundo. Quiere decir que no había religión, no había nada, y ya Dios te había escogido. La religión, los conceptos, las ideas, todo vino después, que enredó a muchos por falta de conocimiento de la verdad de Dios. Vinimos al mundo y participamos de un cuerpo de carne y de sangre. Eso no quitó que siguiéramos siendo hijos de Dios, dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él, Cristo, Dios, también participó de lo mismo. Quiere decir que nosotros, siendo hijos de Dios en el cielo, decretados hijos de Dios, vinimos al mundo, participamos de este cuerpo de carne y de sangre para vivir para gloria de Dios. Note bien, no éramos hijos del diablo, no íbamos camino al infierno, usted no iba camino a condenación. Usted fue un hijo de Dios que vino a participar de carne y sangre. Y al participar de carne y sangre quiere decir que obtuvo este cuerpo. Ya escogido desde antes, ya salvo desde antes, predestinado y escogido y elegido. Ahora usted necesita conocer la verdad para que pueda salir del concepto engañoso de la religión, para que sirva a Dios en libertad completa de acuerdo a la palabra de Dios. Pues bien, hoy quiero hablarles acerca de eso, del engaño de la religión. Porque una de las frases más oídas en la boca de los predicadores, cualquiera sea el sistema, organización o religión, es esta: nosotros no somos religiosos. Como tratando de justificarse en ellos y condenar al resto del mundo como religiosos. Pero en la práctica de estos predicadores, de estas iglesias, todo lo que se ve es religión. Significa que casi nadie sabe en verdad lo que es religión. Generalmente los religiosos dicen, no somos una religión. Pero solo hay que mirar el trasfondo de práctica cristiana que ellos tienen y usted verá que tienen judaísmo, y el judaísmo es una religión. Todas las religiones del mundo, llamándose cristianas, de las que predican a Cristo y tienen la Biblia en su mano, cualquier versión sea, practican el judaísmo, y el judaísmo es una religión. El pueblo con el cual Dios estableció una forma de tratamiento se llamó y se llama Israel. Dios le dio una forma de religión para un comportamiento social, moral y de culto. La religión consta de normas, de ritos, de ceremonias y de mandamientos. El libro de los Hebreos capítulo 6 versos 1 al 3 los llama rudimentos. Si la iglesia donde tú asistes piensa que no es una religión, solo basta que mires. Si hay ritos, si hay ceremonias, si hay práctica de lo que es el judaísmo religioso, entonces usted está en una religión, porque el judaísmo es una religión. Usted dirá, ¿qué son los rudimentos? Hebreos 6, 1 al 3. Allí te habla de bautismos, imposición de manos, aceites, arrepentimiento como norma para ser salvo. Donde hay ritos, eso es religión. Eso es lo que quiero que usted entienda hoy y comprenda, que Dios nos llamó para ser libres, pero tenemos que renovar la mente y conocer de qué es que Dios nos hace libres. Es una práctica, la religión es una práctica para observarla en su carne física, en su cuerpo, porque la religión es del cuerpo. La vida de Dios es del espíritu. Lo que tú practicas como un medio para acercarse a Dios o para ser salvo es en tu cuerpo. Y si lo practicas en tu cuerpo es un rito ceremonial, ya sea sacrificio o penitencia o forma religiosa, pero es del cuerpo. Digamos, el ayuno es del cuerpo, no es del espíritu. Bautismo es del cuerpo, no es del espíritu. La cena es del cuerpo, no es del espíritu. Sucesivamente así, todo lo que usted practica en el cuerpo es una religión. Por eso Dios no busca religiosos. Dios no está buscando gente
que practique el bautismo, el ayuno, la cena y todas esas cosas. Dios está buscando gente, dice la Escritura. Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 4. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel ritos, ceremonias y una religión? Para que practicaran. Porque este pueblo no era espiritual. Este pueblo no tenía el espíritu vivificado. Y no lo tenía vivificado porque Cristo no había muerto todavía. El espíritu estaba separado de Dios. Y entonces el hombre tenía que servir a Dios con lo que tenía, que era su mente natural en su cuerpo. Por eso le dio ritos y ceremonias. Le dio una religión. Eran totalmente carnales, no eran espirituales. Esta es la razón por la que usted ve que siempre dice la Escritura, todo el día yo estuve tratando con un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que cuestionaba y no podía vivir a la altura de la ley que Dios le dio porque ellos no eran espirituales. Y la carne nunca se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso tiene que quedar claro para cualquier creyente. Por eso es que Dios dice de ellos que eran contradictores, cuestionadores de las cosas de Dios, porque no tenían mente espiritual. Es decir, no conocían ni podían vivir en sumisión y en obediencia. Cuestionaron la autoridad de Moisés. Cuestionaron las circunstancias a través del desierto. Cuestionaron la comida. Cuestionaron el tratamiento de Dios con ellos. Todo lo que les rodeaba lo cuestionaron. Cuestionaron las circunstancias de la vida, la misma vida que ellos vivieron. El tratamiento de Dios para con ellos los cuestionaron. Cuestionaron el tiempo que se demoraba en llegar a la tierra prometida. Era todo un tipo de cuestionamiento, porque ellos eran naturales y carnales. A veces hay muchos cristianos en el tiempo de hoy que hacen lo mismo, cuestionan la Biblia, cuestionan la autoridad, cuestionan la obra de Dios, cuestionan el tratamiento, cuestionan el por qué las cosas les van así, cuestionan el mundo, cuestionan a Dios, cuestionan todo porque son carnales y son naturales, pero son religiosos. Y como dije en la primera parte, afortunadamente son hijos de Dios, salvos por gracia. Pero el que cuestiona a Dios y es natural y carnal y pertenece a una religión sufre. Y lo que Dios quiere es que usted salga del sufrimiento haciéndose libre de ser un religioso. Este pueblo de Israel no supo comportarse en la presencia de Dios. Dios los trajo ante su presencia en el Sinaí. No tenían que trabajar. No tenían que hacer nada. Simplemente vivir la vida. Les dio todo, pero no supieron aprovechar la presencia de Dios. Dice que comieron, se saciaron y se levantaron a jugar, a bailar, a fornicar y a adulterar. Porque eso es lo que es una mente natural y una mente carnal. No sabe aprovechar la presencia de Dios ni el tiempo al cual Dios lo ha llamado. Entonces caen en esa situación. Ahora bien, esa religión que vivieron el pueblo de Israel, carnal, de ritos y de ceremonias, fue la misma que vivieron los judíos y fue la misma que vivieron los discípulos de Jesús, porque ellos eran judíos, obedientes a la ley. O sea que los discípulos vieron y conocieron a Jesús, les agradó el mensaje de Jesús, siguieron a Jesús, pero siguieron siendo observadores de la ley por cuanto el mismo Jesús observaba la ley, porque era judío. Ahora bien, los discípulos agregaron las enseñanzas de Jesús, los milagros, las maravillas, a su forma religiosa. Así que los discípulos de Jesús predicaban un evangelio de testimonio, testimonio de que Jesús era el Mesías, el Cristo, lo acompañaban para credibilidad con los milagros y las maravillas que hacían, pero siguieron siendo religiosos
judíos. Ahora bien, ese entonces no es la verdadera libertad, porque conocieron a Jesús pero siguieron siendo religiosos. Cuando el tiempo avanza, la iglesia se establece porque crece con los milagros, maravillas y todo esto. Pero ¿en qué se convirtió la iglesia después? Los seguidores de Jesús, los que predican a Jesús, los que viven con la Biblia en su mano y en su boca. Convirtieron la religión de ellos en una entretención, en una diversión. Formaron del culto un baile, una rumba en sus iglesias. Empezaron a vestir las mujeres para la ocasión. Las uniformaron para entretener la gente. Es decir, trasladaron la discoteca del mundo a un baile y rumba en la iglesia. ¿No es eso lo que vemos hoy en día en las iglesias evangélicas? Gracias a Dios que no es por eso que la gente se salva o se pierde, porque el Hijo de Dios ya está salvo. Pero lo triste es que teniendo la Biblia, no saben lo que es la libertad y siguen siendo religiosos. La gente entonces va a la iglesia no tanto por la palabra, porque ni siquiera la palabra verdadera la hay en los púlpitos. Lo que hay son historias, fábulas, filosofía, estudios, teología, milagros y sanidades. Pero la palabra de vida que transforma y cambia el espíritu del hombre no la hay en los púlpitos. Hay religión. Entonces, para el cristiano religioso se le torna muy emocionante el día del ayuno, el día de la vigilia, el día del bautismo, el día de la cena, el baile de las mujeres en la plataforma, como ondean sus banderas, el retiro, la invitación del predicador que antes de anunciar a Cristo anuncia el récord de todos los títulos que tiene y de lo adivinos que son los profetas que son. La gente va por emocionalismo, tradicionalismo a la iglesia para divertirse, para emocionarse, para entretenerse. Ese no es el evangelio, eso es religión. Entonces los púlpitos, muchos, fueron transformados en vitrinas para mostrar a los hombres o mujeres que tienen estudio y que tienen capacidades teológicas y que han tenido éxito en esta tierra. Así son muchos predicadores. Pero también los han utilizado de otra forma, para mostrar la miseria y la ruina de muchos cristianos que los incitan a que pasen al púlpito a testificar todo el mal que vivieron en el pasado, toda la vida de vergüenza que vivieron en el pasado, para que la cuenten en el púlpito. O sea que el púlpito se ha convertido en un lugar exaltación de unos y denigración de otros. Cuando Dios dice las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en los púlpitos religiosos se mantiene recordando la vida del pasado de las personas de las cuales se avergüenza y que Dios no quiere que se mencione. Eso es lo que se llama religión. Y si usted es un cristiano que ama la verdad de Dios, debe de salir de la religión para buscar la verdad de Dios. El cristiano tradicional de hoy, con diferentes nombres y agrupados en diferentes sectas y organizaciones con nombre propio, son una religión. Dios quiere que seamos libres, que disfrutemos la vida de Dios, pero no que seamos religiosos. Pero el sistema es una religión. Y cada uno de esos sistemas religiosos busca ser mejor que la otra. Toda la religión judía fue trasladada a las reuniones del mundo llamado cristiano hoy, porque el mundo cristiano de hoy es una religión. Cuando leemos los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, tratando con una iglesia bajo esa influencia, nos deja ver el estado tradicional que vivió la iglesia en ese comienzo y que es una de las enseñanzas tal vez para todos los tiempos. El mensaje de la iglesia en su tiempo, en esos 3 capítulos, era
Un llamamiento a seguir a Jesús. Eso es lo que se hace hoy. Un llamamiento de unidad. Eso es lo que se hace hoy. Pastores comen juntos, ponen mesas para comer todos juntos. Un llamamiento a ese tipo de unidad carnal, natural. Yo no estoy diciendo que eso es pecaminoso, eso es malo. Eso es religión. Eso no es lo que unifica al hombre con Dios. Eso hace que se una la gente y disfrute y se divierta y se entretenga. Pero ese no es el evangelio. Invitan a practicar ritos y ceremonias religiosas. Pero ¿qué es lo que nos muestra realmente esos capítulos? Un pueblo sumergido en idolatría. Idolatraban a los predicadores. Cuando viene un predicador que se convierte en un ídolo de la gente, los pastores incitan a la gente a que adoren a esta gente y llenan los templos para venir a ver a un hombre o una mujer, porque hay idolatría en el corazón de esa persona. Cuando la persona se va, todo el mundo se va. Eso se llama idolatría, y eso no existía en esos capítulos 1, 2 y 3 de Primera de Corintios. ¿Dónde está el cambio de la iglesia? ¿Dónde está la transformación de los cristianos? Eso fue escrito no para darnos sencillamente un cuento. Eso fue escrito para que entendamos el error del principio religioso, para que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que muestran esos capítulos? Que había soberbia en el conocimiento que ostentaban estos cristianos que vivían en aquel lugar. Pero fue un pueblo que, aunque disfrutó todo eso, tenían dones, milagros, maravillas y tenían todas esas cosas. Pero también dice el apóstol Pablo que fue un pueblo que cuando él lo visitó para predicarles la gracia revelada de Dios, no pudo predicárselas, porque no tenían una mente abierta a la revelación de Dios, sino a las cosas nuevas de la vida. Estaban abiertos a la religión, pero no al Espíritu de Dios. La Escritura dice, y Pablo se queja diciendo, sois carnales, porque entre ustedes hay pleitos, hay disensiones. ¿Por qué cree usted que en las iglesias ponen cubículos de consejería para arreglar los problemas entre los hermanos y entre los matrimonios? Hay pleitos. ¿Y por qué hay pleitos? Porque son carnales. Porque no han escuchado el evangelio real y verdadero de Dios. Han escuchado la religión. Y la religión no puede transformar ni cambiar las vidas. Por eso es que usted encuentra dentro de las iglesias religiosas divorcios a 1000. Hasta los pastores se divorcian. Porque lo que tienen es una religión que no es poderosamente suficiente capaz de arreglarle sus hogares, sus mentes, y transformarlos y renovarlos. Entonces optan por la ley del mundo, el divorcio. El evangelio es diferente. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Que pueda decir un día, el verdadero evangelio puede decir un día un cristiano, no importó los problemas que se vinieron, las incomprensiones que se vinieron al hogar, el Dios al que le servimos y el evangelio que nosotros conocemos de Dios, la gracia de Dios, fue suficientemente capaz y poderosa para sacarnos del estado de miseria, de incomprensión, de pleito y de lucha que había. Nos sacó de la miseria, de la enfermedad y de la confusión. Esto es el evangelio de Dios, no me avergüenzo de él, pero eso no lo puede decir el mundo religioso. Cada momento y en todas las iglesias religiosas se debaten en esos problemas difíciles de la vida. Pablo dice que este pueblo no pudo oír el mensaje de Dios, de la gracia de Dios, porque era un mensaje del Espíritu. Pablo dice que él puso el cimiento de la doctrina de gracia, pero ellos no pudieron someterse a la autoridad apostólica. Ellos vivieron bajo normas, ritos, ceremonias y mandamientos. Es la misma cosa que tenemos hoy en el sistema religioso que dice no ser religioso. ¿Qué dice entonces la palabra de estos engañadores y engañados? Muchos de ellos son hijos de Dios. Yo digo muchos de ellos son hijos de Dios que no se pueden perder. Porque Jesús, hablando de algunos de ellos, predicadores,
Vendrán un día delante del Señor, dijo Jesús, y me dirán en tu nombre, sanamos enfermos, predicamos el evangelio, echamos fuera demonios, hicimos maravillas. Y él les dirá, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Ves que el evangelio verdadero no es eso? El evangelio verdadero es algo diferente. Tú no puedes decir que una persona es un verdadero hijo de Dios venido del cielo porque sana enfermos, porque echa fuera demonios, porque hace maravillas. Jesús dijo, muchos de ellos les diré, no los conozco. ¿Ven lo que es la religión? Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? En 1 Corintios 3, Pablo dice, yo puse el fundamento, yo establecí la doctrina que le fue revelada de Dios, directamente de Jesucristo. Él dice a los Gálatas y a los discípulos, les dice, el evangelio que yo predico, yo no lo aprendí de nadie. Ustedes no me lo enseñaron, yo no lo leí en ninguna parte, no lo recibí de ningún seminario. No fue una visión que tuve por ahí, no fue un sueño, no fue una profecía, no. El evangelio que yo predico no es según el hombre cree que es. El evangelio que yo predico a mí me lo enseñó y me lo reveló directamente Jesucristo y me llevó al tercer cielo, al paraíso de Dios. Es un evangelio diferente al que predicaron los discípulos. Es decir, el evangelio es diferente a la religión que vivían los discípulos y que vivía el judaísmo. Esa diferencia usted tiene que marcarle su vida si es que en verdad quiere conocer el evangelio. Porque si quiere ser religioso, siga donde está, porque no hay problema. No se va a perder, pero va a sufrir. Va a sufrir muchas incógnitas. Bueno, lo que está sufriendo el mundo hoy en día. Ama a Dios y cree que se puede perder. Sirve a Dios y cree que se puede quedar del rapto de la iglesia. Está temiendo. No conoce el pacto de gracia. La Biblia dice que la obra de cada pastor, de cada vida, va a ser pasada por fuego. La obra de un pastor es su iglesia. Si el pastor ha cimentado la iglesia sobre una religión, cuando venga la hora del fuego de la prueba, la Biblia dice, la obra será quemada. Es decir, la obra no va a permanecer. La obra no va a perdurar. No va a ser capaz de enfrentarlo. Jesús, hablando de su verdadera iglesia, dijo estas palabras. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, que está establecida sobre la revelación. O sea que, si usted conoce el verdadero evangelio, no habrá nada en este mundo, ni que esté hecho, ni que esté por venir, que sea capaz de sacudirle su fe ni su cimiento de vida. Porque usted tiene una relación de intimidad y unidad con Dios. Hay gente que se ha cimentado en la religión. Y ellos dicen, yo practico la religión que practicaron mis abuelos, tatarabuelos, mis papás, y yo ahí me muero. Están cimentados en una religión, pero ellos no conocen a Cristo. La gente está cimentada en una religión. Hay otros que dicen, yo me muero en la religión que yo conocí, o que estoy viviendo y que me enseñaron. Religión, o la secta, o la organización. Porque hay gente que ama más la secta, la religión, la organización, la religión en sí, que a Dios, porque no conocen a Dios. Lo que tienen delante es la religión, y eso es lo que van a amar. Pero qué bueno que usted se ha hecho libre y llegue a conocer la revelación verdadera de la palabra, que es el misterio de Dios, revelado a sus santos, que los hace libres de la religión y los unifica con Dios. Pues bien, la religión que el hombre ha aprendido no los puede sostener en la hora de la prueba, porque no han recibido una vida en el espíritu, sino una religión en su carne. Hay gente que deja ver la religión en su carne, porque eso es lo que ellos conocen, y eso no es pecado. Es su forma de vestir, su forma de comer, su forma de ser. Todo eso revelan la religión que tienen. Eso ni los condena ni los salva, porque eso es religión. Eso es algo del cuerpo. El cuerpo se va a quedar aquí, se pudre, se va a la tierra. Pero ¿qué han hecho estos por el espíritu? Por el ángel que está dentro.
¿Les han predicado un evangelio al ángel o les han predicado un evangelio al cuerpo? Si le han predicado al cuerpo, es una religión. Quien le predica al ángel es el evangelio. Pero qué pocos hay. Tiene que ser una persona del nuevo pacto de gracia que le haya sido revelado el verdadero evangelio de los misterios de Dios para que le predique al ángel y no al cuerpo. Por eso es que el capítulo 4 de Primera de Corintios dice: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Pablo dijo, a nosotros los predicadores nos tienen que tener no por elocuentes, no por teólogos, no por milagreros, no por sanadores. No. Ténganos los hombres porque estamos administrando los misterios ocultos de Dios revelados por el Espíritu. Misterios que no se consiguen en un libro, no se consiguen en un seminario, no se consiguen en un ayuno, en una organización, ni en una religión. Misterios que están escritos en las 14 epístolas de Pablo, pero que son misterios revelados por el Espíritu. La iglesia y los predicadores tienen casi 2000 años la Biblia. Los misterios están ahí en las cartas paulinas, pero no los conocen, no los saben. Si los supieran y los conocieran, ya nos lo hubieran predicado. Y si los conocen y no los predican es porque son hipócritas, porque no les conviene, porque entonces la religión sirve para manipular a la gente, pero el evangelio lo liberta. Una de las dos sucede. Pero aquí no. Aquí nosotros tenemos la verdad y queremos que usted la conozca para que sea hecho libre para la gloria de Jesucristo. Si usted compara los misterios de Dios con lo que les predican, se va a dar cuenta que no es diferente. El propósito de Dios revelarle los misterios al apóstol Pablo es diferente. Dios no le dijo a Pablo en el tercer cielo: Pablo, váyase al mundo y predíquele lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, que resucitó a Lázaro, que alimentó 5000, que levantó al paralítico, que le dio la vista al ciego, que habló con la samaritana, que resucitó a Julano. Ese no es el evangelio. Eso fue algo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Y cualquiera que abra la Biblia para predicarte sobre eso es porque no conoce el evangelio. Conoce el ministerio terrenal de Jesús, pero ese no es el evangelio. Eso es un engaño religioso. El evangelio son los misterios ocultos de Dios, revelados por el Espíritu a sus siervos y sus santos. Por eso es que usted escucha en los púlpitos fábulas, argumentos, testimonios, filosofías, todo lo que es el ministerio terrenal de Jesús y la vida que ellos tienen. Hay predicadores que lo que más cuentan en el púlpito es la vida que ellos vivieron, los logros que han alcanzado, pero no el verdadero evangelio de Jesucristo, porque no lo conocen, tienen que rellenar. Por eso es que usted encuentra hoy que hay un show. Pastores que se quitan los zapatos para golpear a la gente para que se caiga. Se quitan el saco para golpear a la gente para que se caiga. Soplan a la gente para que se caiga. Todo eso es demoníaco, eso es brujería, eso es hechicería. Eso nunca lo hizo Jesús. Ni siquiera los discípulos de Jesús que eran religiosos hicieron eso. Mucho menos el apóstol Pablo, que conoció el verdadero evangelio de Dios. Eso no es el evangelio. Eso es religión. Y en la religión cabe la brujería, la hechicería, la nueva era y todo aquello que no es de Dios. Pero la gente se emociona porque eso es de su carne. Y la gente le gusta ir a un lugar donde lo hagan reír, donde lo hagan disfrutar física y humanamente, carne, pero no donde le hablan a su espíritu, porque también a dónde van. Tienen que conocer este pacto de gracia y este evangelio de gracia para que sean libres de la religión y conozcan el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces lo que se oye hoy en los púlpitos son propagandistas religiosos. Gente que le gusta gritar en los púlpitos como creyendo que la gente está sorda. Todo ese show es lo que nosotros vemos en los púlpitos religiosos, pero no en un púlpito del verdadero evangelio de Jesucristo. Los cristianos hoy en día no saben ni de dónde vienen, ni por qué están aquí,
ni para dónde van. Han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Jesús, conversando con Nicodemo, le dijo, la gente ha nacido de nuevo, pero no sabe ni de dónde vienen, ni sabe para dónde van. Porque no les han hablado de identidad, no han recobrado la verdadera identidad angelical. Hay algunos que hasta se asustan saber que son ángeles y no lo creen, lo ven como un sacrílego. Ellos creen que somos cualquier basura del mundo. No, la Biblia dice que salimos de la boca de Dios, emanados de Dios mismo, de su misma calidad, de su misma esencia, formados en Cristo a su imagen. Y Cristo era un ángel, hechos a la imagen de Cristo ángel, que es la primera manifestación de Dios. Por lo tanto, somos ángeles del cielo, metidos en un cuerpo, como hombres en el mundo, pero somos eso. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, ustedes viven en problemas y caminan como hombres. Pero si no caminamos como hombres, ¿cómo vamos a caminar? Tiene que revelarse la identidad espiritual para que usted camine como un ángel. Usted sabe cómo se comporta un ángel, un esposo ángel, con su esposa ángel. ¿Qué tratamiento le da? ¿Usted sabe qué tratamiento le da un ángel a sus hijos que los ve que son ángeles? ¿Usted sabe qué tratamiento le da un pastor a la iglesia que los ve que son ángeles? Pero en la religión, el líder trata a la iglesia como hijos del diablo, gente perdida, que necesita arrepentirse, pero nunca los ven como ángeles de Dios, porque ellos no conocen el verdadero evangelio, conocen la religión, y la religión trata así la gente. Todavía siguen peleando con el diablo y los demonios. Ellos no saben que en el libro de Colosenses capítulo 2 y Hebreos capítulo 2 dice que Dios destruyó al diablo y quitó a los demonios, pero ellos no creen la palabra, porque la religión cree lo que le conviene, no todo. La obra verdadera de Jesucristo en la cruz del Calvario no la valora. Por eso es que muchos cristianos viven en un sube y baja en su vida espiritual. Un día salvos, otro día perdidos. Un día contentos, otro día tristes. Un día como que van camino al infierno, otro día como que van camino al cielo. Esa es la vida del vaivén de los cristianos. Pablo dijo, cuando conoció el evangelio, doy gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo. Usted puede vivir en triunfo todos los santos días de este mundo que usted viva, cuando usted llegue a conocer el verdadero evangelio y establezca una relación de unidad íntima con Dios. Pero eso es a través del verdadero evangelio, cuando usted recobre su verdadera identidad. A mucha gente que se dicen conocer el evangelio les ha sido ocultada la verdad. Ellos no la conocen. No les ha sido revelado el verdadero evangelio. Lo que tienen, muchos para convertirse en buenos predicadores van para el seminario, leen libros de teología, y hay algunos que usted están diciendo, soy un teólogo, ya tengo un grado. ¿Y qué importa que tenga eso? Si ese no es el evangelio. Saber acerca de Dios lo sabe cualquiera que coja un libro. Recibir un título lo recibe cualquiera sin convertirse a Dios. El púlpito no necesita teólogos. El púlpito lo que está necesitando son hombres de Dios que tengan una relación con Dios, que conozcan a Dios, que le haya sido revelado el evangelio, porque lo que el mundo necesita conocer y oír es el evangelio, el consejo de Dios. La religión es incapaz y es insuficiente para dar verdadera paz y restaurar vidas. Por eso es que hay que acompañar, la religión tiene que acompañar su forma con ritos y con sus ceremonias. Ora a Dios, pero acompáñelo con ayuno, porque Dios no es capaz de hacerlo todo. Recibe a Jesucristo, pero bautícese, porque el solo recibir a Cristo no te salva. Ore a Dios y busque a Dios, pero tiene que participar de la cena, porque si no, entonces usted no tiene a Cristo en su vida. Todo eso es lo que se llama engaño religioso. Tiene que ayudarse con algo, porque el Dios que le predica no es suficientemente todopoderoso para transformar y cambiar su vida. En el evangelio verdadero de la gracia de Dios, yo le garantizo lo que Pablo dijo y lo que Dios dijo con claridad. Él es suficientemente poderoso para hacer todo en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en ti no es por ayuno, vigilia, oración, bautismo, religión ni secta. Lo que Dios va a hacer en usted, dice Isaías 55, es por la palabra que viene a morar en tu vida y ya que va a ser en ti. Pablo oró a Dios por las circunstancias adversas que tenía en su carne, de las concupiscencias. Dios le dijo, bástate mi gracia. No le dijo ayuna, vigila,
tome un retiro, vaya que le echen aceite. No, él dijo, bástate mi gracia. Mi amado, usted que me escucha hoy, y aún pastor, si tienes dificultades y problemas, no importa dónde esté, el día que usted conozca la gracia revelada de Dios, te basta para ser feliz, te basta para vivir en victoria y en éxito y alcanzar lo que Dios dice que es usted. Un hijo de Dios en perfecta plenitud de gracia con Dios. Por eso fue que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. ¿Puede un pastor o un cristiano que se está divorciando decir, no me avergüenzo del evangelio? No, tiene que avergonzarse, porque después de muchos años vino un fracaso porque la religión no fue capaz de sostenerlo. Muchos toman también la religión como fuente de ganancia. Usan la religión para hacer dinero, estafar y engañar a los feligreses. Eso es lo que vemos hoy. Por eso Pablo dijo, en los púlpitos habrán doctrinas de demonios, porque en los púlpitos también hay demonios predicando, eso está claro. Eso no debe ser alarmado para nosotros. Demonios predicando que le venden a la gente arroz, escoba, frijol, ropa interior, sábanas y mil cosas le venden para darles una vida de victoria, porque el evangelio que ellos predican no es suficientemente capaz para guardar sus vidas, tienen que ayudarles con algo y los estafan. Pero la gente cree que todo lo que viene de Dios tiene que pagarlo, cuando la escritura dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no depende de ustedes, es un don de Dios. Salgan de ese sistema religioso, donde hay ritos y ceremonias, y busquen al Dios real y verdadero, en secreto. Amen a Dios, propaguen la palabra de fe y de verdad. El evangelio es poder de Dios que cambia y transforma las vidas. ¿Por qué esto así? Porque la escritura es muy clara y el apóstol Pablo revela esta verdad en Romanos 6:17. El evangelio revelado fue diseñado por Dios como una doctrina, como una forma, antes de la fundación del mundo, y no diseñado para el cuerpo, diseñado para el espíritu. Porque una vez que el espíritu recobra la identidad con Dios y sabe quién es, todas las malas mañas del cuerpo desaparecen. Toda la mentalidad pecaminosa de este cuerpo desaparece, porque el poder del evangelio, al restaurar el espíritu a la identidad angelical, el espíritu domina la carne, domina el cuerpo, y usted va a vivir en el mundo como un ángel de Dios y no como un hombre terrenal o mujer terrenal. Por eso Dios diseñó la gracia para el espíritu, no para el cuerpo. ¿Por qué? Porque una vez el espíritu está recobrado, el cuerpo se tiene que sujetar. Pero la religión está diseñada para el cuerpo. Ya no coma esto, ya no se ponga esa ropa, ya no se vista así, ya no se pinte con aquello, ya no se corte el cabello, ya no use el bigote, ya no use esto. Eso es para el cuerpo. Pero ese no es el evangelio, esa es religión. Pero claro que hay gente que le gusta la religión. Pero yo estoy hablando con el que quiere conocer la verdad y quiere conocer a Dios. ¿Qué es gracia entonces? Es devolverle la identidad angelical al hombre de Dios y mujer que está sobre esta tierra, para que se conozca como fue conocido, dice 1 Corintios 13:12. Es bajar la voluntad de Dios del cielo a esta tierra para vivirla. Bajar la voluntad. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y entre la oración que le enseñó, él dijo que se haga aquí en la tierra la voluntad como está hecha en el cielo. ¿Usted cree que en el cielo la voluntad de Dios es que hayan retiros, bautismos, echen aceite, echen fuera demonios y tal cosa? No. Esa forma de culto celestial, de adoración celestial que hay en el cielo por ángeles, hay que bajarla a la tierra para practicarla aquí. Quizá usted diga, pero es que allá son ángeles y aquí son... No, aquí somos ángeles. Lo que pasa es que aquí tenemos cuerpo. Pero Dios no quiere que le demos un culto en la carne, sino que le demos un culto en el espíritu. Por eso es que puede bajarse la voluntad del cielo a la tierra, para que usted viva como ángel y actúe como ángel. Esa es la gloria de un cristiano, de un matrimonio, de una vida y de una iglesia. Es un estilo de vida celestial, caminar en este mundo como ángeles de Dios, para disfrutarlo en esta vida, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Es vivir la dimensión de Dios aquí sobre la tierra. Ese es el evangelio. Lo otro es religión. Salga del engaño religioso y conoce la verdad de Dios. Bendecido con
toda bendición. Disfruta esta gracia y disfruta esta gloria. Con toda bendición. Saludamos hoy a aceptar a Jesucristo porque ellos decidieron arrepentirse, porque fuimos salvos por gracia, un don de Dios. Una familia que desconocía esto y crecimos del engaño y del error, porque usted va a creer lo que dijo cuando Él murió en la cruz y todavía tú no habías nacido. La fundación del mundo para hacer lo que tú eres hoy, un hijo de Dios que puede, hijo de Dios, dice Hebreos 2:14. Así que no condenación. Usted fue un hijo de Dios que vino participado y escogido y elegido. Ahora usted necesita conocer la verdad del engaño de la religión. Porque en la práctica de estos predicadores, de estas iglesias, generalmente los religiosos dicen, no somos una religión, llamó para ser libres. Pero tenemos que renovar la gente, dice la Escritura. Jesús mismo lo dijo. Dio a Israel ritos, ceremonias y una religión. Eso tiene que quedar claro para cualquiera. Les dio todo. Pero no supieron aprovechar la presencia de Dios, el mensaje de Jesús. Siguieron a Jesús religiosos judíos. Pero ¿en qué se convirtió la iglesia después? ¿Vemos hoy en día en las iglesias evangélicas? Entonces, para el cristiano religioso se le torna muchos predicadores. Y cada uno de esos sistemas religiosos busca hacer mejor lo que unifica al hombre con Dios. Eso hace en idolatría. Idolatraban a los predicadores. El evangelio es diferente. Pablo dijo, no me vinieron a rogar el Dios al que le servimos y el evangelio que nosotros, que es la religión. Pero directamente de Jesucristo. Él dice a los Gálatas, ya no fue un sueño, no fue una profecía, no. El evangelio que yo predico es lo que van a amar. Pero qué bueno que usted se ha hecho libre. Hombres por administradores de los misterios de Dios. Explicarte sobre eso es porque no conoce el evangelio. Comporta un ángel, un esposo ángel, con su esposa ángel, así la gente. A Dios que siempre me lleva en triunfo. Usted puede vivir en triunfo. Recibir un título, recibe cualquiera sin convertirse a Dios predicando, eso está claro. Eso no debe ser alarmado para nosotros. No es suficientemente capaz para guardar sus vidas. El cuerpo se tiene que sujetar. Pero la religión está diseñada para el cuerpo. Es que allá son ángeles y aquí son, no, aquí somos ángeles. Lo que